Hola, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por acompañarnos hoy en el Centro Cultural y también un saludo a toda la gente que nos está siguiendo a través de las redes sociales. Hoy, 29 de septiembre, hace ya bastantes años, nació el genio Miguel de Cervantes y con ese motivo la Academia Boliviana de la Lengua se acercó a nosotros para que colaboráramos con las jornadas cervantinas que hoy se inician y, por supuesto, ¿cómo íbamos a decir que no si esta es la casa de todos y, por supuesto, la casa de la Academia Boliviana de la Lengua? Hoy empezamos 2 días intensos, serán el día de hoy y el día de mañana, donde diferentes historiadores, intelectuales, literatos, académicos se van a aproximar a la obra de Miguel de Cervantes, que, como todos sabéis, es conocidísimo por su Quijote, pero que no fue la única obra que escribió, aunque sí que fue la que le ha dado fama internacional, y probablemente el Quijote sea uno de los libros más traducidos a todas las lenguas del mundo. Nada más agradecer a la Academia que haya decidido hacer estas jornadas aquí con nosotros y también agradecer a las personas que han apoyado para que haya una pequeña muestra bibliográfica sobre libros, sobre discos vinculados a Cervantes, al Quijote y a su obra. Así que sin más, yo le voy a dar la palabra a Alfredo Villegas, que ha sido el coordinador de las jornadas cervantinas, para dar inicio ya con el programa del día de hoy. Muchísimas gracias. Buenas noches, es un gusto estar con ustedes aquí en este evento, inaugurando las jornadas cervantinas. Este es un proyecto que ha iniciado en diciembre del año pasado, cuando consideramos que era importante establecer una fecha especial para conmemorar a Cervantes, para conmemorar esa relación que existe entre Cervantes, la lengua hispana, nuestra narrativa, y además se ha habido enriquecida esta muestra con el aporte de la Fundación Flavio Machicado en cuanto al aporte musical sobre Cervantes, con el aporte de la Fundación Solón, que luego va a estar respondiendo también Pablo Solón de la Fundación Solón, con el aporte pictórico, con el aporte de muchos libros que se han hecho citando al Quijote como personaje de nueva narrativa. Entonces, agradeciendo la presencia de todos, el apoyo de todas las personas que han colaborado para que se lleven adelante estas jornadas, que son el día de hoy y mañana. Cedo la palabra a España Villegas Pinto, directora de la Academia Boliviana de la Lengua, que ha sido la principal corporación promotora de este evento. Adelante, por favor, España. Gracias. Muy buenas tardes a todos, al director del Centro Cultural, al señor Juan Sánchez, y principalmente un agradecimiento a don José Roberto Arce y a don Alfred Villegas por ser artífices de este magno evento, conmemorando a Miguel de Cervantes. Las obras de Cervantes reflejan la pureza y la propiedad de la dicción y hermosura en nuestras frases, lo que hace que todas sus obras sean comprensibles para todos los que las leen. Ya en el año 1726, cuando la Real Academia Española inició la elaboración del diccionario de autoridades, registra aproximadamente 11.200 entradas solo en la letra A y B de las obras de Cervantes. Gracias. 836 citas de Cervantes y 563 tomadas del Quijote, que es una de las obras más representativas de Cervantes y de la literatura española. Para muchos autores, esta obra es considerada como una autoridad, un libro que ayuda a todos los que consultan cada una de sus obras, pero también es considerada como una obra, para muchos críticos, como que tiene una falta de sintaxis, tiene algunos vulgarismos, pero en este homenaje no podemos negar que Cervantes es la lengua castellana. Muchas gracias al Centro Cultural de España por este evento y espero que estos 2 días
conozcamos más a Cervantes. Gracias. Continuando con el programa, vamos a pasar a la exposición de José Roberto Arce, académico de la Academia Boliviana de la Lengua, que nos va a exponer la repercusión universal de Cervantes y su impacto en Bolivia. Adelante, por favor, José Roberto. Buenas noches, amigas y amigos. Para mí es muy grato que esta oportunidad sirva para reunir espíritus inquietos en torno a una de las figuras más grandiosas, no solo de las letras, sino de la misma cultura universal. He elegido como tema para esta exposición un claro contraste. Hablar por una parte de la repercusión universal de Cervantes y luego concentrarnos un poco en nuestra propia cultura boliviana para ver cómo se refleja o cómo influye este escritor dentro de la cultura y de las letras bolivianas. Dícese que Don Quijote es la obra literaria que ocupa el segundo lugar en las traducciones mundiales. Digo y subrayo el aspecto literario porque, bueno, otros autores pueden competir y quizás hasta superarlo en cantidad de piezas, títulos, libros difundidos en diversos idiomas. Pero en el ámbito estrictamente literario, después de la Biblia, que se reconoce y sigue siendo la obra más traducida, aparece el Quijote. Esta es una primera constatación de la universalidad de Cervantes. Pero Cervantes, como lo han dicho hace un momento, nuestra directora España Villegas, nuestro organizador Alfredo Villegas, también coincidencia de apellidos, no se reduce ciertamente al Quijote. Esta idea, como dijo Alfredo hace un momento, se remonta a fines del año pasado. En esa oportunidad estaba por Bolivia una escritora potosina que había publicado un libro que lo van a ver ustedes en la exposición sobre Miguel de Cervantes Saavedra, Vale un Potosí. Y ella anda por el mundo recogiendo muchos testimonios, no tanto sobre el Quijote como sobre Cervantes. No he podido, lamentablemente, tener datos muy actualizados sobre el cúmulo de traducciones de las obras de Cervantes en general y del Quijote en particular a los diversos idiomas. Pero sí hay algunos datos de interés bibliográfico que creo que vale la pena señalarlos de principio. El Quijote fue una obra que en su tiempo constituyó lo que se llama un bestseller, o sea, una obra cuya demanda superó todas las expectativas de la oferta, del autor y de los editores. El hecho de que en el año en que salió la edición Príncipe
se hayan realizado 5 reproducciones más de esta obra amerita justamente ese carácter. Sin embargo, las traducciones propiamente dichas parecen estar en situaciones disímiles. Es curioso, por ejemplo, que el ruso, una de las culturas que tuvo mayor receptividad a los valores cervantinos en general y del Quijote en particular, recién a fines del siglo XVIII, comienzos del XIX, comienza con sus traducciones del Quijote. Las primeras, según testimonios que aparecen en documentos de Internet, es la fuente que he consultado, están orientadas, diríamos, por un prejuicio. Don Quijote es el exponente de la locura y de los disparates. De todos modos, capta el interés del público, y lo curioso, lo que me ha llamado la atención, es que las primeras ediciones están vinculadas como público y como gestación de la traducción al ámbito más bien militar. De todos modos, ya en el siglo XIX se extiende este interés y se señala, entre otros, a Pushkin como uno de los más interesados en la recepción de la obra cervantina. Recién hacia la década del 30 del siglo XIX aparece una primera traducción completa y, curiosamente, todas esas traducciones toman por base una u otra edición en francés. Este hecho me parece interesante tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque para Rusia, seguramente el mundo hispánico era tan extraño como para los hispanos el mundo ruso. En esta situación, diríamos, de mutuo desconocimiento directo de las lenguas, no es pues extraño que un idioma, entonces el más difundido entre los idiomas modernos, haya servido de puente, de base para las traducciones a otros idiomas. Un segundo aspecto de esta repercusión universal quisiera ubicarlo dentro de la misma España, en la cultura catalana. En efecto, primero el mismo Quijote ubica en la segunda parte de su obra a Don Quijote visitando Barcelona. Pero parece que las primeras inquietudes editoriales no van tanto hacia el lado de la traducción, sino más bien, bueno, y esto no es extraño, sigue siendo esta la realidad comercial española, a las ediciones en el propio idioma original. Y en todo caso, esta aproximación que hemos hecho para elegir algo de, bueno, unas 40 piezas de las miles que hay disponibles en el mundo bibliográfico, encuentra en Barcelona uno de los principales sitios donde se difunde y se divulga el Quijote. Tengo idea, quizá ustedes puedan corregirme, de que las primeras ediciones completas del Quijote al catalán parecen corresponder muy tardíamente, prácticamente
al siglo XIX. Podríamos seguir haciendo algunas de estas consideraciones. Creo que no hay cultura en el mundo que no haya recibido en mayor o menor grado la influencia cervantina. Quienes han estudiado estos problemas señalan que en todos los países del mundo ha habido justamente entusiastas, admiradores, como diríamos, continuadores de los temas cervantinos en general y del Quijote en particular. No es extraño que Mark Twain hace varias alusiones a los delirios de Don Quijote cuando se enfrenta a los molinos o a los rebaños de ovejas. Y en todos los idiomas más o menos viene ocurriendo lo mismo. No tengo muchos datos acerca de las ediciones en lenguas más lejanas como las lenguas orientales. Sí, tenemos aquí en la biblioteca universitaria una edición en chino. Debe ser abreviada porque no pasa de las 250 páginas. No he podido localizar alguna edición en japonés. Y bueno, y así podríamos ir señalando varios de estos aspectos. Sí quisiera destacar de todos modos algo de la cultura turca. Hace muchos años me causó grata impresión que entre los poemas del famoso escritor y poeta turco Nazım Hikmet, uno de ellos está justamente dedicado a la exaltación de Don Quijote. Y así podríamos ir encontrando una serie de autores. Un cuarto aspecto al que podría referirme ahora, que es un poco la confesión más bien de algo que no he podido dilucidar. ¿Qué ocurre con Cervantes y con Don Quijote en nuestra cultura hispanoamericana? Pareciera que la recepción americana del Quijote fue, si es que hubo al comienzo, fue por lo general débil. Sabemos que Cervantes quiso ser o gobernador o intendente o autoridad aquí en América, y creo que puso 2 o 3 sitios de alternativas o opciones en su solicitud. Una creo que en México, otra en La Paz, y así algunos de otros casos, pero no he encontrado en los catálogos de la época colonial referencias más o menos directas a la presencia de ejemplares del Quijote en las bibliotecas latinoamericanas o bolivianas, y mucho menos de ediciones que se hubieran hecho acá. Haciendo este viaje de la presencia cervantina en varios países e idiomas, no puedo evitar un sesgo de mis preferencias. Es un poco el de la traducción o de la presencia cervantina en las lenguas llamadas artificiales. Concretamente, en la colección de Sedó
Se sabe que hay por lo menos 3 ediciones que se hicieron en latín. En esa época, 1960 aproximadamente, hasta 5 ediciones en esperanto. Después voy a comentar la edición completa y la traducción completa que hizo Fernando de Diego, y así señalar esta particularidad. Otro detalle más. En esta proyección, en esta andanada de traducciones, son más de 100 los idiomas a los que se ha traducido la obra de Cervantes. Había perceptiblemente por lo menos unos grandes vacíos en relación con las lenguas que no son menores, tienen millones de hablantes, de nuestra América y de nuestro país. Concretamente, no se tenían noticias de traducciones que hubieran podido hacerse al quechua, al aymara o a otros idiomas nativos. Sin embargo, hace más o menos unos 20 años, quizá un poquito menos, ¿cómo se llama? Diego Tupac Yupanqui, un quechuólogo peruano, ha hecho la traducción completa, que la vamos a ver en la exposición, del Quijote al quechua. Yo tengo la edición del primer tomo, pero creo que ha salido ya el segundo tomo. El idioma que todavía tiene falencia en esto es el aymara, aunque hubo un grupo de profesores que estaba con la inquietud de traducir, si no el Quijote completo, por lo menos algunos pasajes. No he conocido estos resultados. Bien, ahora voy a entrar hacia el otro extremo de esta exposición. ¿Qué repercusiones tuvo la obra de Cervantes en nuestro país en concreto? Bueno, sabemos que los libertadores, y particularmente el libertador Simón Bolívar, tenía un aprecio muy especial por el héroe cervantino, especialmente por Don Quijote. Hay por lo menos 2 anécdotas que se cuentan de él que revelan este interés. En la primera se le atribuye una frase que suena muy a leyenda, pero que, bueno, se ha divulgado dentro de la literatura boliviana. A alguno de sus ayudantes o generales, Bolívar le habría dicho que el mundo dio 3 majaderos en su existencia: Jesucristo, Don Quijote y yo. Pero la segunda anécdota es mucho más verosímil. Ya prostrado en su agonía final, cuando Bolívar llegó y fue acogido creo que por don Joaquín de Mier, le pidió el libertador que le mostrara sus libros. Mier se sorprendió y dijo: Excelencia, no tengo casi nada de valor. De todos modos, Bolívar vio los libros y dijo: ¿cómo va a decir que no tiene nada de valor si aquí están los 2 exponentes de la humanidad? El Gil Blas de Santillana
y el Quijote de la Mancha. O sea, el hombre como es y el hombre como debería ser. Bien, quisiera hacer acá una alusión que creo que, si bien se la ha tocado varias veces, no se ha subrayado lo suficiente en esto. Dentro de nuestra novelística, nuestra obra fundamental, o una de las fundamentales cuando menos, que es Juan de la Rosa de Nathaniel Aguirre, es interesante porque recoge justamente en las evocaciones del relator o protagonista de la obra que su maestro, Fray Justo, hacía leer a Juanito de la Rosa ese libro maravilloso que es el Quijote de la Mancha. Solo en una oportunidad, Fray Justo rompe con esta rutina de las lecturas y fue para que se diera lectura a la proclama de la Junta Tuitiva que habían sacado los revolucionarios, los rebeldes paceños, después de la revolución del 16 de julio. A mí me ha llamado la atención esta elección que hace Nathaniel Aguirre de Cervantes para introducirlo justamente dentro de una novela que es más bien de intención patriótica, de intención eminentemente boliviana. Pero allí está eso. Hay que esperar bastante tiempo para encontrar algunos otros rastros de la inquietud boliviana por Cervantes. Creo que el más famoso y el más importante de los cultores de lo que llamaríamos el cervantismo en Bolivia es don Juan Francisco Bedregal. Juan Francisco Bedregal se hizo famoso, entre otras cosas, por haber escrito un cuento o un capítulo en que lo coloca a Don Quijote en la ciudad de La Paz. Y en los últimos años, ahora unos 2 o 3 años, su nieto, también de nombre Juan Francisco Bedregal, encontró otros papeles sobre esta misma temática y los ha publicado en una edición que también la vamos a ver de aquí un rato dentro de la exposición. Es interesante este aspecto de los relatos inspirados en el Quijote y que a veces aparecen como continuaciones. Podemos poner a un lado, desde luego, el famoso Quijote de Avellaneda, que ocupa un lugar singular dentro de la historia del cervantismo en España y en el mundo en general. Lo que sí no sé es si ha habido traducciones del llamado Quijote apócrifo a otros idiomas. Bueno, pero aparte de Avellaneda, no han faltado autores que han pretendido completar a Cervantes en su obra magistral y no sé hasta dónde en sus otros relatos. En todo caso, tenemos el nombre de Juan Montalvo en el Ecuador, autor de 2 volúmenes gruesitos que se llaman Capítulos que se le olvidaron a Cervantes, y algunos otros autores. Otra obra de inspiración cervantina
Lamentablemente no he podido encontrar un ejemplar para ponerlo aquí en la exposición, pero hago la evocación oral. Es una obra de un oratorio algo olvidado entre nosotros, José Quintín Mendoza. Este destacado jurisconsulto cochabambino escribió un librito que se llama Bolívar y Don Quijote. Me pareció interesante, aunque un poco pesado, diríamos, pero en todo caso rescatable, puesto que refleja un punto de vista sobre Bolívar y sobre el Quijote hacia fines del siglo XIX. El librito fue reeditado en Bolivia ya por el año 70, seguramente, y no ha de ser difícil encontrar alguna pieza en alguna de las bibliotecas. Dentro de esta misma línea, pareciera que las inquietudes bolivianas sí son bastante abundantes en relación con Cervantes y en relación con su obra principal. Me refiero a que no han faltado a muchos autores que han hecho diversos ensayos, conferencias, coloquios, etcétera, sobre Miguel de Cervantes Saavedra. Me acuerdo de don José de Mesa, de Eduardo Arce Quiroga, de numerosos autores. Cuando se cumplieron los 400 años de la publicación de la primera edición, obviamente los círculos intelectuales se conmovieron bastante con con Don Quijote de la Mancha en particular, pero también por extensión con Miguel de Cervantes. De esto yo quisiera subrayar solamente unos dos hechos. El primero es que la producción que sobre estos temas se ha hecho en Bolivia no es tan parca como creeríamos. Dentro de un rato vamos a ver el volumen bastante macizo compilado por Luis Quirós, un profesor boliviano que enseñó en los Estados Unidos, lamentablemente ha muerto, que habla sobre Cervantes y Don Quijote en Bolivia y recoge más o menos a un centenar de autores que habrían tocado este tema en diversos aspectos, no solamente en el literario, el lexicográfico, el histórico, etcétera, etcétera, sino también en las proyecciones hacia otras artes. Don Edgar Ávila Echazú, creo que sí, él hizo una intervención en la academia sobre la presencia de Don Quijote en la música y en el cine. Y no son pocas las actuaciones teatrales que se han hecho en La Paz y en Cochabamba con temas cervantinos en general y del Quijote en particular. Según el crítico Carlos Castañón Barrientos, quizá la mejor contribución vía continuación que se ha hecho en Bolivia es un cuento corto pero muy bonito de Óscar Alfaro. Se trata de Don Quijote en el siglo XX, en que los ubica a Don Quijote, Sancho, en este mundo moderno lleno de sorpresas para los dos protagonistas, de aviones, de edificios altísimos, de vehículos motorizados, que en la imaginación de Don Quijote eran la vivencia pues de
de los seres fantásticos a que estaba acostumbrado él. Y desde luego que la obra no carece de una cierta intención política o ideológica, porque tanto Don Quijote como Sancho Panza terminan como víctimas de la represión y el encarcelamiento de Franco en España. Bien, por su parte, la Academia Boliviana de la Lengua dedicó uno de sus anuarios, el 2005, justamente a Miguel de Cervantes Saavedra, con diversos trabajos de miembros de la Academia. Quisiera también, y con esto voy a cesar mi intervención, referirme un poco a las ediciones de Cervantes en Bolivia. Yo creí en un comienzo que Bolivia tenía un lugar de casi cero en la reproducción de obras de nuestro autor. Sin embargo, he visto que no son pocos los ejemplares que pueden demostrar que esa idea felizmente estaba errada. Entre otras cosas, en la biblioteca de Presencia, unos fascículos que se acordarán ustedes, salieron hace unos 20 o 30 años, se reprodujo Rinconetti Cortadillo y algunos otros textos de Miguel de Cervantes. Hace poco tiempo ha salido una selección, en realidad es una edición internacional, pero para su consumo en Bolivia ha sido reproducida en nuestro país bajo la impresión que hizo la imprenta Tupac Katari en Sucre, y tiene un prólogo de José Saramago que no deja de ser interesante. Algo más de estas ediciones, claro, hay algunas ediciones fragmentarias, pequeñas, que han salido en unos libritos muy populares que distribuían Los Tiempos y otros periódicos. Y entonces diríamos que se nos abre la posibilidad de advertir que, si bien es bastante pobre la contribución editorial boliviana en la difusión del Quijote, de todos modos tiene ya algunos hitos de inicio. Para terminar, pues, yo quisiera manifestar acá que el propósito que ha llevado a la Academia de la Lengua y al Club del Libro Académico es rescatarlo a Cervantes no como un escritor de élites o de círculos privilegiados, sino más bien como un escritor popular que goza de la simpatía, del favor de la gente corriente. Y en esto creo que cada una de las novelas ejemplares que componen su colección con ese título recogen temas que ahora están vivientes, los temas de la infidelidad. Bueno, no está en las novelas ejemplares, sino en el Quijote, el curioso impertinente. Están varias otras. Los temas del acoso sexual, que no deja de ser interesante. Creo que La Gitanilla tiene un poco de eso, pero tiene sobre todo temas de prejuicios sociales que son vivientes en la actualidad. Entonces no es necesario que nos reduzcamos a Don Quijote, sino que podemos encontrar en todas las obras de Cervantes
inclusive en sus frustradas obras de teatro, porque parece que como autor de teatro no le fue muy bien a él, pero sí ha dejado tópicos de interés. Yo agradezco mucho a ustedes su presencia y bueno, tengo que dar punto final a esta mi intervención. Muchas gracias. José Roberto, quisiéramos aprovechar tu presencia aquí, si nos acompañas un momento, para quizá también escuchar un poco las reacciones de las personas que nos acompañan sobre tu exposición, sobre este acercamiento a Cervantes, sobre esta perspectiva general que nos has brindado. Quizás si alguien quisiera brindar algún comentario, por favor, si me ayudan. Inclusive dardos y refutaciones, todo enriquece. Bueno, parece que por de pronto no hay. ¿Un comentario? Bueno, en cierta forma, creo que la explicación de Roberto es muy amplia y además académica, como corresponde. Solamente abriré una pequeña acción en el sentido de que don Flavio Machicado Vizcarra era realmente un admirador de Miguel de Cervantes y en su biblioteca he podido guardar 11 versiones de la obra del Quijote. En su biblioteca, que es la biblioteca hoy día de la Fundación Flavio Machicado Vizcarra, existen una primera edición de 1700, una segunda de 1800, y hay versiones completas que Roberto las ha visto. Considero que la figura de Cervantes es una figura que realmente se asienta en Bolivia, quizás en una dimensión mucho mayor, porque el pintor Solón es quien hace una edición de los dibujos, prácticamente haciendo una crítica social, sirviéndose de la figura de Cervantes. Hay muchos cuadros y dibujos que se han realizado en Bolivia. Esa sería mi opinión y felicitar a Roberto por su exposición. Gracias, Eduardo. Muchas gracias. Bueno, aprovechando de esta intervención de Eduardo, justamente anticiparemos, porque pensaba hacerlo en el momento de comentar la exposición, la muestra bibliográfica que ahora hemos recogido tiene justamente 3 componentes principales. La Fundación Flavio Machicado Vizcarra, la Biblioteca Municipal, bueno, y un aporte personal que nos inquieta. Y gracias por la colaboración y el entusiasmo con que seguimos esto, porque al revés de lo que creerían algunos, el Quijote y Cervantes no son elementos de colonización, son más bien elementos de liberación, de reivindicación en todos los aspectos. Nada más que eso. Gracias. Muchas gracias, José Roberto. Sí, realmente, como por ahí están pidiendo la palabra. Es interesantísimo el tema. Por favor, si le pasas el micrófono.
Bueno, una felicitación a don José Roberto por su exposición. Hace algunos años, me imagino que a partir del 2017-18, se tradujeron el Quijote al japonés, al coreano y al chino mandarín. Seguramente existen traducciones anteriores, pero si no estoy equivocada, a partir del 2017, es posible que sea antes, con el auspicio de la Real Academia Española. Hay muchas hispanistas en estos países asiáticos que tienen mucho interés por las obras de Cervantes, especialmente por el Quijote, ¿no? Le había comentado hace algún tiempo a don José Roberto la traducción al coreano y valdría la pena profundizar, tal vez tomar contacto con los hispanistas en estos países, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Bueno, así como en nuestro país algunos institutos binacionales llevan el nombre de su gran escritor, la Sociedad Dante Alighieri, el Instituto Goethe y quizá algunos otros, también las sociedades bilingües o biculturales, binacionales de otros países que tienen que ver con el español, llevan el título de Instituto Cervantes. Concretamente en entonces la Unión Soviética, hoy Rusia, Cervantes, Mariano José de Larra y otros autores han sido textos importantes publicados por el Instituto Cervantes de Moscú para aprendices, para estudiantes de la lengua española. Entonces creo que nosotros tendríamos que sumarnos un poco a esta idea y repetir estas jornadas que ahora las revivimos para convertirlas en una rutina anual. Bueno, creo que no hay más, entonces. Bien, muchas gracias. Me gustaría también agradecer con un fuerte aplauso a la exposición de José Roberto Arce, que nos ha... Gracias. Muchas gracias. Me gustaría invitar, por favor, ahora, siendo que entiendo que nuestro invitado tenía una exposición preparada, Pablo Solón de la Fundación Solón ha tenido un contratiempo, invitar a Eduardo Machicado de la Fundación Flavio Machicado para que nos brinde unas palabras relativas al aspecto musical de las piezas musicales que nos ha brindado para la exposición y que además eso nos va a permitir acercarnos a esa universalidad que ha permitido el Quijote principalmente y Cervantes en general a través de sus obras. Por favor, adelante, Eduardo. Bueno. Donde hay música no puede haber cosa mala, dijo el Quijote en el capítulo 14 o 24, perdón, en la segunda parte. Si hay algo importante en la obra literaria de Cervantes, ha sido la influencia que ha ejercido a pintores, a escritores, a actores, a los músicos y a la danza. Simplemente, y no de forma académica, voy a explicarles un poco algunas o las dos composiciones
que hemos escogido para que acompañen después y puedan visitar y ver los libros y todo lo que realmente está como muestra. Acompaña a esta exposición y la muestra de libros la obra del músico español Óscar Esplá, El Quijote velando las armas. Esta obra fue dedicada al filósofo Ortega y Gasset, de cuyo libro se inspiró, porque Ortega y Gasset escribió un libro que se llama Meditaciones del Quijote. Óscar Esplá creó o compuso un poema sinfónico escrito en el año 1924 que fue estrenado en la ciudad de Madrid. La segunda pieza que acompaña a esta exposición está escrita por Ricardo Strauss, de nacionalidad alemana, Don Quijote. Expresan es el sentido estético de belleza, y esa belleza nos da armonía. Es por eso que la música clásica relaja mucho, es una música especialmente muy útil para cuando uno estudia, permite una concentración mayor cuando uno trabaja en ciertos temas, digamos, más exigentes. Y esta simbiosis, este acercamiento entre diferentes artes, entre diferentes vertientes de la cultura, es la que nos permite también abordar estas jornadas cervantinas con estas ganas y con esta alegría de que empiecen a imbricarse diferentes manifestaciones. Y lo conversábamos hace poco con Juan, el director de la Casa de España, que nos decía que también que le encantaría, y todos vamos a pasar unas listas para que todos nos dejen sus teléfonos WhatsApp y podamos empezar a conformar un colectivo de gente que esté interesada en el acercamiento y el abordamiento de todo lo que es cervantino, no solo en la parte literaria, sino también en la parte musical. Contamos con el importante aporte de Eduardo en eso, y también esperamos tenerlos también mañana, que tenemos otras exposiciones. España nos ha aceptado también dar a una conferencia sobre el léxico cervantino mañana, y desde Estados Unidos María Cristina Botello nos va a hablar sobre la ficción en Cervantes. Entonces eso, continuar en esto y agradecerles por su presencia. Enseguida continuamos con el programa. Un momentito, por favor. Perfecto, entonces muchísimas gracias. Así que reiniciamos esta jornada de jueves 29 de septiembre de Jornadas Cervantinas. Con ustedes Pablo Solón, para quien pido un fuerte aplauso. Adelante, Pablo. Muchísimas gracias. Hola, hola. Hola, ¿se escucha? Hola, hola, ahora sí. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es siempre algo muy emotivo poder hablar de la obra del Quijote y del Quijote de Solón. Mil disculpas por el involuntario atraso, pero como dicen, más vale tarde que nunca, y sobre todo en esta ocasión. Vamos a hablar de El Quijote en la obra de Solón en estas jornadas cervantinas, porque es así como Cervantes llegó aquí a los Andes y como también se recreó en diferentes obras de teatro y obras pictóricas, en poesías. Y Solón es, digamos, probablemente uno de los que más obras ha desarrollado sobre el Quijote. Debemos tener en la Fundación Solón alrededor de 1000, entre dibujos, pinturas, tintas, proyectos de mural,
sobre el Quijote. En esta exposición yo voy a hablar primero de El Quijote en la obra de Solón, cómo ha ido evolucionando. Y en la segunda parte voy a hablar más desde un punto de vista analítico, qué nos muestra, qué nos enseña, por qué Solón abrazó al Quijote en una parte ya más general, digamos, de apreciación del Quijote en la obra de Solón. Desde un principio, Solón trajo al Quijote a vivir aquí a los Andes. Solón no ilustra la obra del Quijote de Cervantes. Incluso que es un mural que lo pueden ver en la Gobernación, que es, digamos, lo más tradicional siguiendo la obra de Cervantes, ahí está el Quijote y Sancho Panza, ya tiene lo que ustedes van a ver al Illimani al fondo, o pueden ver el Valle de la Luna. Es el Quijote aquí, en los Andes. Y el Quijote que vamos a recorrer es un Quijote que vive en Bolivia, que sufre los avatares de la política en Bolivia y que está muy ligado también a la vida personal íntima de Solón. Seguir la obra del Quijote de Solón en parte es seguir la historia de Bolivia y en parte es seguir la historia de la vida de Solón. Solón, desde muy temprana edad, empieza a pintar, a dibujar Quijotes. Él dice que conoció al Quijote porque su papá se lo presentó cuando él era muy joven, porque su papá tenía también una gran afición por el dibujo y una noche dibujó al Quijote, un personaje muy flaco, y su padre le explicó que este era Don Quijote. Desde entonces quedó él muy impresionado y lo va a empezar a reproducir en obras de diferente tamaño. Aquí está pintando un mural que está en Sucre, que se llama Mensaje a los Maestros del Futuro, donde tenemos un Quijote de 3 cabezas, que está mirando el pasado, el presente y el futuro de la educación. Este es el mural más grande, y ya pueden ver, él nos ha traído un Quijote de 3 cabezas para dar un mensaje a los maestros del futuro, diciéndoles que hay que enfrentar el colonialismo, que lo muestra ahí con esa armadura, el militarismo. Esto fue pintado el año 1954, muy poco después de la Revolución de 1952. Y aunque no se puede apreciar bien, porque está un poco oscuro, pueden ver no esa máquina de generar hombres sin alma, sino todo lo contrario. Pero estos Quijotes que hace Solón van a empezar a dar origen a unas series que lo han hecho muy popular al Quijote de Solón. Una de estas primeras series es la serie de El Quijote y San Francisco, que él la dibuja en el extranjero, en Estados Unidos, y aquí en esta serie del Quijote está este dibujo a tinta, dice: tu palabra hiere más que tu lanza. Los dibujos de Solón empiezan a tener una característica, y es que junto al dibujo vamos a encontrar siempre una pequeña frase, una frase que le escribe Solón y que dialoga con el dibujo. No lo explica el dibujo. Muchas veces es una frase irónica, otras veces es una expresión de crítica o de autocrítica. Esta serie, El Quijote y San Francisco, es la primera serie de Quijotes de Solón allá a fines de la década de los 60. Ya podemos ver que el Quijote en la obra de Solón es un Quijote muy imbuido con la problemática social.
en su pequeña frase al costado dice: hermano Francisco, del cielo, disculpen, faltó la palabra, ¿habrá de venir la gracia que estoy pidiendo? Obviamente se está refiriendo a ese plato vacío y a esos grilletes, las dos más importantes demandas o pedidos, el poder comer y la libertad. A esta serie va a venir otras series, pero estas aquí empieza a cambiar. Hasta entonces el Quijote es un Quijote que vive en los Andes, pero a partir de un hecho que es la desaparición de mi hermano, José Carlos Trujillo Orosa, del primer matrimonio de mi mamá, Gladys Orosa de Solón Romero, mi hermano desaparece en el año 1972 y desde entonces no lo volvemos a ver. Desaparece durante la dictadura de Banzer y ahí el Quijote no solo es un elemento para hablar de la problemática social que vive el país, sino para hablar de la propia vivencia, del propio sufrimiento que vive él y mi madre en particular. Entonces ahí tenemos un Quijote que se vuelve para Solón mucho más íntimo, empieza a reflejar su vida. Este es un Quijote de esa primera serie que se llama, primera serie después de la desaparición de mi hermano José Carlos. La serie se llama El Quijote y los perros. Se podrán imaginar quiénes eran los perros. Esta serie la hizo conocer mi padre en el año 1974, o sea, durante la dictadura de Banzer, bajo la dictadura de Banzer. A la inauguración de la exposición en una sala más pequeña que esta tarima, asistieron muy pocas personas y fue esta serie con la que Solón habría de decir: dije todo o traté de decir todo lo que no podía decir en esa rabia contenida por lo que había pasado con la desaparición de José Carlos. Este es otro Quijote de esa misma serie: a quien vosotros servís con tanto celo, si clavado estoy en la pared, sin libertad ni canto. A esta serie del Quijote, más o menos cada serie, esta serie se hizo muy famosa porque fue una serie impresa. Se hicieron alrededor de unos 300 álbumes, quedan como 20 en la fundación o menos, y esto hizo que se conociera mucho y los álbumes se iban comprando, pasando durante la dictadura. A esta serie del Quijote y los perros le vino otra serie que se origina en el hecho de que cae la dictadura de Banzer, viene el gobierno de Lidia Gayler, viene el golpe de García Meza y entonces la detienen a mi madre y cuando la liberan a mi madre después de 7 días de estar en el Estado Mayor, en la clínica policial y detenida en mi casa, los detienen a mi padre. Y después de detenerlo a mi padre, al final, gracias a la presión internacional, él logra salir y entonces ya en el exilio en Perú pinta o dibuja, mejor dicho, la serie El Quijote en el exilio. El Quijote en el exilio es su respuesta a lo que significa precisamente la dictadura de García Meza. Brotará la libertad en primavera es la frase que acompaña esta obra. Más allá de los límites de la angustia es la frase de este dibujo muy fuerte. Qué cosa más dolorosa para el Quijote ver que Rocinante ha muerto.
esta que a mí siempre me ha gustado mucho, ¿no? Porque el Quijote con el Sancho, pero la frase, ¿no es locura, Sancho, contemplar tanta cordura? Para mí siempre fue una profunda sátira a esa realidad que se vivía y que aún se vive, la verdad. Después de esta serie del Quijote en el exilio, viene otra serie. Cuando volvemos a la democracia, es el gobierno de Siles Suazo y resulta que los dictadores de antes, Banzer, se vuelven demócratas, se cruzan los ríos de sangre, y entonces él hace una serie que se llama El Quijote y los Ángeles. ¿Por qué? Porque los dictadores de ayer se han vuelto angelitos. No hicieron nada, no pasó nada, y son aceptados en esa democracia pactada que surge a partir del año 1982. Esta serie del Quijote y los Ángeles es poco conocida, pero existen todos sus dibujos. No fue nunca muy querida por el entorno político porque era una crítica a todos esta vez, a demócratas y a dictadores. La frase, mi general solo mariposas ha dejado su espada. Esta también es de esa serie, inmóvil para simular que mueres como una flor en actitud de espera. A esta serie le vendría otra serie que se llama El Quijote y la Rosa. Aquí es donde se hacen dibujos, centenares de dibujos hace mi padre para un video que lo hacemos conjuntamente. El año 1994, el video se denominaba primero El Quijote y la Rosa igual, pero después acaba denominándose El Valle de las Piedras de Utopías Perdidas y Rosas Cautivas. Y entonces el objetivo era animarlo al Quijote. Pueden encontrarlo el video en el sitio de la Casa Museo Solón, que se llama solonart.org. Y esta es una muestra de esos dibujos para hacer que pudiera tener esa expresión. Y aquí por alguna razón no nos está permitiendo ver. Y así tenemos un montón de dibujos del Quijote que él hace. Y él quizás ha sido la única vez en la cual uno, o yo personalmente, tuve la posibilidad de decirle, quiero que me lo dibujes un Quijote alegre. Quiero que me lo dibujes un Quijote así. Y él dibujaba, él podía dibujar. Entonces, ese Quijote que lo ven como saltando, el tercero que está allí, ese fue el Quijote más alegre que puede haber. Cuando le pedí, él lo dibujó de esa manera. Después viene esta otra serie que se llama El Quijote y los Niños. Es una serie inconclusa. Si ustedes pueden apreciar, estos son bocetos, no son dibujos a pluma como los otros, no son dibujos a lápiz acabados, son bocetos pintados aquí en el reverso de un papel membretado, por eso pueden ver las letras a un costado. Y esta serie él no la pudo terminar, lo único que quedan son estos pequeños dibujos que son del papel tamaño carta, y este que probablemente es otro de los que a mí también más me gusta y que siempre me recuerda lo más importante en la vida, ¿no? Que ningún niño se pierda al ser hombre. Ese fue su gran mensaje de despedida para mí. No te pierdas. ¿Y qué significa no perderse? No perder esa inocencia, esa ingenuidad, esa sinceridad. Esta es la última serie. Ahora, entre series hay muchos otros Quijotes, chullas les decimos nosotros, Quijotes sueltos, que no forman parte de una serie.
Y este, por ejemplo, es ya un mural hecho posteriormente al fallecimiento de Solón, ¿no? Es un mural de mosaicos que está en la placita del detenido desaparecido de José Carlos Trujillo Orosa. Las utopías nunca mueren. O sea, él nos ha dejado varios bocetos que todavía aún van a dar mucho que contar cuando se traduzcan en murales, en pinturas más grandes, porque solo llegaron al estado de bocetos algunos de ellos. Ahora, quiero hablar un poco más bueno, esta es la trayectoria del Quijote en la obra de Solón. Ahora, ¿por qué Solón apela al Quijote y al Quijote de Cervantes? En medio de la charla en la que escuchaba por Facebook sus palabras, y es por un elemento muy importante que lo dijo, por el carácter universal del Quijote. El Quijote tiene eso que lo hace único, y es que es un personaje que uno lo puede traer a cualquier contexto, a cualquier circunstancia, a cualquier clase de relación. Y el Quijote es esa búsqueda en Cervantes de una locura, pero una locura que está plagada de una gran sinceridad, de una gran justicia, de la búsqueda de una verdad. Y eso es lo que encuentra Solón en el Quijote. Solón, nuevamente creo que las imágenes, hace que del Quijote, probablemente su personaje más íntimo, él tiene otros personajes. Solón tenía el personaje de Tunupa, el Tunupa educador, el símbolo de la piedra que refleja la memoria, el símbolo de las palomas. Hay muchos símbolos en la obra de Solón y muchas otras figuras, pero ninguna ocupa en la obra de Solón el lugar que tiene el Quijote. Para él lo asocia sobre todo con la búsqueda de la justicia a ultranza, más allá de cualquier pragmatismo, más allá de cualquier cálculo político. Este es, por ejemplo, uno de esos Quijotes chullas, ¿no? Que una de sus versiones es el logo de la no es Asociación de Periodistas, es la Federación de Periodistas de Bolivia. Él va haciendo Quijotes para las organizaciones sociales, es decir, él trae al Quijote y probablemente lo vuelve al Quijote un activista social. Aún hoy, cuando uno los ve marchar a los periodistas y sacan su bandera, está la bandera de ese Quijote con ese lápiz. Y él era eso, él era también una suerte de activista. Aquí dibuja, le sacamos esta foto cuando él está dibujando lo que luego iba a ser su pancarta de él, que él la iba a llevar, ¿no? Junto con una gran tela gigante que hace. Entonces, él no es un artista que quiere dibujarlo al Quijote para que esté en una sala de exhibición. Él quiere un Quijote que salga para estar en las marchas con la gente, que dialogue en los sindicatos. Por eso este es su Quijote con su huipala. O este otro que es un Quijote enorme, que a veces lo podemos sacar, lo tenemos en la fundación, con esa frase que es uno de sus últimos mensajes: cultura es lo que queda cuando ya no queda nada.
Y este carácter universal, yo creo que para Solón es esa combinación de ternura y justicia que se sintetiza en su Quijote. Y probablemente en este dibujo se resume eso. Dar es siempre tener algo entre las manos. Dar es siempre tener algo entre las manos. Y ese es el Quijote en la obra de Solón, eso es lo que él rescata. Este es su último Quijote. Es un Quijote que él lo realiza cuando él está en la clínica. Dice: dibujo al filo de la desesperación, y abajo cuánto me dieron, qué vida. Mucho se ha escrito sobre quién es el Quijote en la obra de Solón. Podemos encontrar Quijotes como este, como los del Quijote en el exilio, y muchos dicen, él se está proyectando en el Quijote. Por eso habla del Quijote en el exilio, o en este caso. Pero también hay otras explicaciones. Él escribe, cuando presenta una muestra del Quijote, hace un reportaje y dice: el Quijote supo obrar, yo solo sé desdibujar a despecho de su angustia. ¿A despecho de la angustia de quién está dibujando Solón? Y esta es la otra posible explicación, o quizás son todas válidas. Es la angustia de mi madre, que es, desde la desaparición de José Carlos, el gran motor de estas nuevas series del Quijote que vamos a ver. Bueno, aquí termino yo. Cuando mi padre se va, nos deja un legado muy grande. El logo de la Fundación Solón lo pueden encontrar en estas dos imágenes: el Quijote por un lado, que refleja la justicia, y el otro que para él es el símbolo de la piedra, y la piedra para él es la memoria. Él dice: uno puede escapar a la justicia, uno puede ocultar lo que hace, pero nunca puede escapar a la mirada de la piedra, a la mirada del inconsciente colectivo que está en el pueblo. Justicia y memoria son su más grande legado para la Fundación. Y una invitación a que puedan ver, tenemos ahora un sitio únicamente dedicado a la obra de Solón, donde podrán encontrar más o menos unas 9 series de El Quijote, puesto que no tenía tiempo para hablar de todas ellas. solonart.org. Muchísimas gracias. Agradecemos la brillante exposición de Pablo Solón, que nos ha acercado a este Quijote tan humano, tan cercano, tan certero en todo lo que nos hace pensar, nos hace sentir a través del arte, a través de los dibujos y grabados de Walter Solón. También continuando con la dinámica que hemos mantenido y que mantenemos en estas jornadas cervantinas, me gustaría también un poco de interacción, un poquito de que alguien de los que estén en público, de los asistentes y participantes, también dé un comentario, una opinión, alguna inquietud que quizá Pablo pueda resolver sobre esta exposición. Buenas noches a todos, buenas noches Pablo. Gracias por la exposición. Primeramente quería preguntarte si todos estos Quijotes muestran emociones y tú le preguntaste a tu papá que te hiciera un Quijote feliz, ¿cuál era la razón detrás de eso? Porque todos los Quijotes, en su mayoría, que él dibujó, son Quijotes muy preocupados, muy angustiados, a veces iracundos, a veces peleando, pero un Quijote feliz no había visto yo. Y por eso fue que le pedí: ¿y cómo es el Quijote cuando está feliz?
Hay una anécdota acerca de el Quijote y los perros que acompañó una edición de testimonios de las dictaduras. Y en alguna oportunidad alguien dijo, bueno, pero esta expresión es, ¿quién es el autor? Y alguien dijo, bueno, el pintor Solón o el escritor gitano. Y alguien dijo, no, el autor es Banzer. Lo mismo que ocurrió cuando a Picasso le dijeron, usted es el autor de Guernica, y él dijo, no, es el general Franco. ¿Es auténtica esta anécdota o hay algo de menos o de más dentro de ella? Gracias, Pablo. No podría confirmar o negarla. Yo les he querido mostrar de que el Quijote en la obra de Solón existe antes de Banzer, ¿no? O sea, el Quijote como tal, vamos a tener varios Quijotes que son anteriores y son también muy transformadores, revolucionarios para su tiempo, como ese Quijote de 3 cabezas que hemos visto, ¿no? Vamos a encontrar varios Quijotes increíbles, pero yo diría que los Quijotes que se dan antes de la desaparición de mi hermano, porque más que Banzer, porque es la desaparición de el hijo de tu esposa, a quien mi madre lo va a buscar y va a buscar sus restos por 40 años hasta que muere ella. Y que lleva a que mi madre le haga el juicio, presenta una demanda ante la Comisión y luego la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y lo gana. Es la primera vez que se da, ¿no? Hoy la noticia que sale en todo lado es el informe de la Comisión Interamericana. Bueno, mi madre pasó por todo eso. Entonces, yo diría que probablemente hubiera sido distinto el Quijote si no hubiera sido la desaparición de José Carlos. Creo que él hubiera pintado Quijotes contra la dictadura, como estos otros Quijotes que nos mostraban una crítica a lo que era la educación en ese entonces. Estamos hablando de la década del 50, pero se vuelve una fusión personal casi, ¿no? Es como la lanza del artista es el Quijote. Y Solón tiene una relación con el Quijote de contenido, pero también de donde quiere demostrar su dominio del arte. Cuando ningún Quijote es un Quijote en el cual él no ha trabajado muchísimo en el trazo, en la línea. Si ustedes se fijan, por ejemplo, este Quijote, si pudiéramos ampliarlo más, él quiere hacer algo que es una línea continua que hace a un dibujo, ¿no? Él está logrando la expresión en la mayoría de los Quijotes, tratando de hacer una suerte de demostración de dominio del dibujo. Este es otro tema muy importante en la obra de Solón, porque Solón, en primer lugar, es un muralista. Era lo que él más amaba, era pintar murales. Él ha sido un tejedor, tiene tapices, un grabador, ha sido un pintor, pero él decía, la base del arte plástico es el dibujo. Aquí, primero, hay que dibujar y dibujar y dibujar. Y cada uno de estos Quijotes tuvo 2, 3, 4, 5 Quijotes hasta lograr este resultado final que ustedes están viendo. Entonces, los Quijotes también son un mensaje desde el punto de vista plástico, son un homenaje al dibujo. Todos sus Quijotes están pensados en lograr eso. No los últimos que se quedaron a nivel de bocetos, pero que nos muestran cómo nacen los Quijotes
en la forma de dibujar de Solón. No sé si alguien más quiere participar. Por favor, Mica. Buenas noches, felicitar por los analistas también y por esta actividad. Yo he visitado esto donde están las exposiciones de Don Quijote, que es aquí en Sopocacha. Primeramente, personalmente, la impresión que me causó fue, digamos, una expresión triste. Tal vez estoy equivocado, pero yo lo he leído Don Quijote, hay varias versiones, hasta hay en cómic, películas en YouTube actualmente. Lo que se da la explicación en mi época, cuando estaba en colegio, escuela, es que los profesores de literatura daban la impresión de que Don Quijote era una persona seria, como Simón Bolívar, algo así, que libertó al mundo, etc. Y resulta que un señor vino acá de España. Entonces, había unas cosas que yo leí actualmente de Don Quijote, pero a mí había algo que yo lo veía como mucho humor, ¿me entiende? O sea, algo que yo pueda hacer, digamos, luchar con, imagínense, me he visto y hagas una lanza o algo así, con el molino, luego querer luchar con ovejas y la gente se va a reír. Este está loco, ¿verdad? Entonces, el señor me explicó, bueno, yo tenía miedo, porque como es algo cultural. Bolivia, La Paz tiene algo, digamos, el cóndor, Tiahuanaco, etc. Entonces, está bien enraigado, digamos, el respeto, la educación. Tenemos humor también, el cerro y el zorro y el cóndor, que es una literatura humorística, aymara, ¿no? De que el zorro hace el vivo y el cóndor se lo quiere comer al zorro, etc. En este caso, entonces, yo no quería caer de pesado, digamos, y el señor le consultó, es así, porque yo lo veo que es tiene mucho humor. Sí, realmente, me dice, en su época era como, habían caballeros que realmente así luchaban, ¿no? Por una causa, liberar el pueblo, luchaban con dragones, etc. Pero lo que hizo Cervantes, este escritor, es hacer lo contrario, ¿no? Entonces, sacarle el humor. Bien, desde ese punto de vista, mi pregunta es, ¿por qué yo tengo esa percepción de que es humorístico, como lo había comentado este señor que vino de España, que era escritor también? Entonces, pero la expresión que hace el pintor, que lo ve no con humor, sino expresa mucha tristeza. Desde mi punto de vista, o estoy equivocado. Eso quería un comentario o una opinión. Muchas gracias. Yo creo que eso es lo grande en la obra de Cervantes, en su personaje del Quijote, que uno le puede dar diferentes lecturas y dimensiones, ¿no? En la sátira hay un cierto humor, yo no lo puedo negar de ninguna manera. Yo diría que en la obra de Solón predomina la tristeza, ¿no? Predomina la angustia, la desesperación. Pero no diría que esa es la interpretación del Quijote de Cervantes. El Quijote de Cervantes puede ser interpretado de múltiples maneras y creo que eso es lo rico, eso es lo que lo vuelve universal. Eso es lo que puede hacer que un Quijote, un personaje construido en España, esté inmiscuido en los Andes, en los movimientos sociales, por ejemplo. Creo que eso es lo grande más bien de Cervantes y creo que todas las lecturas y aproximaciones son más que bienvenidas. Mica, para concluir estas jornadas, hay una persona más que quiere participar. Gracias, buenas noches. Don Pablo, primero felicitarle por esa jornada muy interesante sobre el Quijote
y llamar también a fomentar ese tipo de actividades, porque la juventud y muchas personas de La Paz les hace falta ese tipo de eventos para poder dialogar y aprender más. Son dos preguntas las que yo tengo. Primero, nos dijo qué significa para su papá el Quijote. Para usted, ¿qué significa el Quijote? Y segundo, en muchas… No entendí la primera pregunta. Perdón. Para su papá nos dijo qué significaba el Quijote, que igualdad y justicia, ¿verdad? Para usted, ¿qué significa? Y segundo, en muchos colegios de la ciudad de La Paz, tanto fiscales como privados, ya no se los hace leer el Quijote. ¿Usted cree que eso es malo para la educación de la juventud? Gracias. Bueno, ¿qué significa para mí el Quijote? Es difícil disasociarme de la interpretación y del Quijote que he conocido toda mi vida. Más allá del Quijote de Cervantes, yo he vivido en el Quijote, con el Quijote de Solón, ¿no? Y yo creo que es como un miembro más de nuestra familia. Y esto es algo que trasciende, porque mis hijos, sus nietos, hablaron y han visto tantos Quijotes, participaron de la película del Quijote, uno de ellos a sus 4 años, que es como un miembro más de nuestra familia, alguien que siempre está. La otra pregunta, yo creo que la lectura es fundamental. Yo creo que la lectura del Quijote, obviamente, pero la lectura, la tragedia que tenemos en Bolivia es que leemos muy pocos libros. El promedio de libros que se leen en Bolivia por habitante no llega ni a un libro al año, uno de los más bajos. Creo que si se lograría que en la escuela, en la universidad, se leyera 2, 3, 4, 5 libros, no solo de Cervantes, hay tanta literatura. ¿Cuánto cambiaría nuestro país? Creo que una de las cosas más importantes en la vida es leer. Gracias, Pablo. Pido un fuerte aplauso para Pablo Solón. Bien, agradecerles a todos por su presencia en esta jornada cervantina, invitarlos a todos para que nos acompañen y estemos todos en la jornada cervantina de mañana viernes 30, en la que disertará España Villegas, el léxico cervantino. Desde Estados Unidos disertará María Cristina Botello, hablando de la ficción, Cervantes, el nuevo creador de la ficción, e invitarlos además a acompañarnos y a invitar a todos sus amigos, a sus amistades, parientes, a que nos acompañen mañana. Muchísimas gracias. Quiero pedir un fuerte aplauso para todos, porque entre todos hemos hecho esta jornada.